Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos nuevamente a seguir en nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Les recuerdo que estamos en el capítulo 11. Abran sus Biblias en Juan 11, versículos 45 al 54. Ténganla ahí. La última vez vimos cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, resucitando su cadáver podrido y quitarlo de las garras de la muerte para que Lázaro nuevamente disfrutara de la vida. Notamos la intimidad que Jesús siempre había compartido con su Padre. Su oración pública de gratitud era una expresión de la continua confianza que tenía en su Padre y que nuestro amado Cristo oraba para el beneficio de aquellos que estaban allí escuchándole, para que pudieran creer que Dios el Padre le había enviado a Jesús el Mesías. Hoy, por la gracia de Dios, veremos las reacciones de aquellos que estuvieron presentes en este gran milagro de la resurrección de Lázaro. Como hemos visto varias veces en el Evangelio de Juan, la respuesta no es uniforme. Y una vez más veremos una división. Muchos creían, otros no creían. En fin, esto es una conducta que se viene repitiendo en el Evangelio de Juan y que nos va mostrando la cercanía que iba a tener nuestro amado Salvador a la cruz. Hoy el sermón lo he titulado Cristo, vida para muchos y amenaza para otros. Cristo, vida para muchos y amenaza para otros. Así que, mis amados hermanos, les ruego por favor nos pongamos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Juan 11, del 45 al 54. Juan 11, del 45 al 54. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Es lo que dice el texto. Muchos creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, entonces todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Bendita sea la palabra del Señor, mis amados. Pueden sentarse. Señor, te rogamos que tu santa palabra haga el efecto para el cual tú la has enviado en esta tarde a cada una de las almas que la ven y que la escuchan, Señor. Que solamente tú seas glorificado, exaltado, no ninguno de los presentes, sino tú, Señor, hermosa Trinidad. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu precioso Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. El versículo 45, amados hermanos, comienza con una declaración increíble y debemos mirarlo así. Dice: muchos de los judíos que habían visto lo que Jesús hizo, creyeron. Creyeron. Esto debería sorprendernos a nosotros de varias formas. En primer lugar, ¿cómo crees tú que nos debería sorprender? Pues miren, vemos que los judíos están creyendo en Jesús. Porque en el comienzo del Evangelio de Juan, en 1:11, Juan nos dijo que Jesús, el verbo que se hizo carne, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Entonces es maravilloso que hoy, el versículo 45 del capítulo 11 nos está diciendo que muchos judíos creyeron. Por eso en nuestro texto de esta mañana vemos que los judíos que no recibieron y creyeron en su nombre, algunos, aunque la nación en su conjunto finalmente rechazó a Cristo, porque por eso fue crucificado. Bueno, aparentemente, porque fue todo por el consejo de Dios. Todo se dio por la soberana voluntad del Padre. Ahora, debemos decir también que deberíamos sorprendernos por la palabra muchos y no pocos. Si algunos, si no muchos de los judíos que estuvieron presentes en la milagrosa resurrección de Lázaro creyeron. Qué increíble manifestación de la gracia de Dios. En la providencia de Dios muchos habían venido a estar con María y con Marta porque lloraban la muerte de Lázaro, quienes eran unas personas muy amadas en aquella región. Pero ellos nunca imaginaron que no solamente iban a ver a Lázaro resucitado, a un hombre que ya llevaba 4 días de muerto, que ya es día, dice la Escritura, sino de que ellos mismos serían resucitados de entre los muertos espiritualmente. Amados, no se refiere únicamente a la resurrección material de Lázaro. Aquí se refiere a que muchos judíos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ese día resucitaron espiritualmente. Eso es lo grandioso. Esta es la realidad, y es en realidad la parte más asombrosa del versículo 45 en el día de hoy. Si realmente nosotros entendemos la naturaleza de los hombres caídos, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos, entendemos entonces, iglesia, que estos judíos que Juan menciona, que aquí vinieron al funeral porque un hombre había muerto físicamente, pero no tenían en realidad ni idea de que ellos estaban muertos. Los muertos visitando a los vivos. Espiritualmente hablando, eran hombres muertos, andantes, eran cadáveres espirituales. Pero todo eso cambió en un momento después de que vieron a Jesús por lo que realmente es Cristo, el Hijo de Dios. Hablamos correctamente de la resurrección de Lázaro como el mayor milagro de Jesús. De hecho lo fue, en lo que respecta a los milagros físicos. Pero hubo un milagro mucho mayor y más glorioso que tuvo lugar ese día cuando estas preciosas almas pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. La luz de Cristo les resplandeció en sus corazones, los iluminó para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, mis hermanos. Habían estado espiritualmente muertos por mucho más tiempo que 4 días, que era lo que llevaba Lázaro. Pero salieron de su tumba espiritual como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto debería sorprendernos. Cada vez que un pecador se arrepiente y cree en el Evangelio, ha tenido lugar un milagro verdaderamente glorioso que supera en creces incluso la resurrección de Lázaro. Porque el milagro más grande que a ti y a mí nos puede ocurrir es que hayamos sido llevados de muerte espiritual a vida espiritual. Porque ahora nosotros viviremos eternamente al lado de Cristo. No moriremos más. Ese es el verdadero milagro. Así que no debemos andar persiguiendo milagritos en las iglesias, milagritos financieros. No, que te voy a orar la casa para que se le salgan los demonios. No, mis hermanos, las casas no tienen demonios, no tienen nada de estas cosas. Si en alguno hay algún demonio, es en un ser que tenga cuerpo, no en una cosa inanimada. Dejémonos de esas cosas. Eso no es bíblico, eso es herejía. Pero en este grupo también hubo unos judíos que no creyeron, sino que sus corazones se endurecieron mucho más todavía. Ellos no cambiaron. Más bien se endurecían más, cada vez se endurecían más y solo buscaban usar milagros como la resurrección de Lázaro, que es un milagro físico, para convencer a los demás y llenar sus bolsillos. Mis hermanos, si tú vas a la iglesia por algún milagro
material, estás menospreciando el Evangelio. Porque el milagro más grande es que tú seas un verdadero creyente. Ese es el milagro más grande. No hay milagro más grande que ese. Los que no creyeron no se regocijaron de que Lázaro había resucitado. No fueron humillados ante el omnipotente poder que Jesús manifestó. Al contrario, ellos no estaban interesados en la verdad o la gloria de Dios, sino más bien en su propio beneficio personal. Es como vemos hoy a muchos que se hacen llamar pastores o peor aún, pastoras, que se abrogan poderes, no, que me está yendo mal, que el negocio no funciona. Vamos, yo te oro el negocio. Yo tengo el poder para que tu negocio salga adelante. Son unos mentirosos hijos del diablo. Así de sencillo, eso es lo que son. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú le hicieras una liberación a una paredilla o unos bloques. Olvídate de eso. Él murió por los suyos, por lo que es corona de su creación, por lo que el Padre le dio a Cristo, por los elegidos. Así que dejémonos ya de esas cosas, que eso es brujería. Eso no es otra cosa. Y si tú eres cristiano y acostumbras a hacer eso, estás mal. Y si menosprecias a esta iglesia porque te lo estamos diciendo, estás peor. Pero hoy se te está diciendo la verdad. Así que dejémonos de esas malas costumbres, de esas malas mañas. Eso no debe gobernar una iglesia que sea realmente bíblica, mis hermanos. Y así como muchos de los judíos no se regocijaron en la resurrección de Lázaro, así endurecieron su corazón porque no les importaba la gloria de Cristo, ni la gloria de Dios, no les importaba. Les importaba a ellos creer que ellos tenían poder, que ellos podían hacer milagros, que ellos podían hacer cosas sobrenaturales. El ego de ellos, eso era lo que les importaba. Ahora el versículo 46 nos dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Estos hombres sabían que los fariseos despreciaban a Jesús y solo buscaban una oportunidad para destruirlo. No compartieron la noticia de que Jesús realizó una resurrección milagrosa. No la compartieron. Más bien ellos estaban preocupados, era por el celo que estaba produciendo Cristo al estar haciendo este tipo de milagros que nadie había hecho. Estos hombres no eran observadores imparciales, que estaban ahí para analizar un milagro con un corazón honesto. No, más bien tenían una agenda para informar a los enemigos de Jesús cualquier cosa que pudiera aunarse en su contra. Si sus corazones fueran honestos ante Dios, ellos se hubiesen regocijado de que Lázaro hubiese resucitado. ¿Cuánto más claro podía haber sido, mi hermano? Un hombre muerto fue resucitado a la vida. Fue una demostración innegable de la gracia y el poder de Dios. Pero desafortunadamente, el sesgo de estos hombres no le permitía apreciar de ninguna manera la obra de Dios a través de su Hijo Cristo. Lejos de reconocer el poder de Dios y volverse a Él de manera genuina, porque esta era una obra poderosa de Dios en medio de ellos, lo que esto hizo fue que ellos se endurecieron más aún, endurecieron más sus corazones. Y qué triste testimonio mis hermanos, en contra de la depravación radical del corazón humano. Esta es la depravación. Nuestra naturaleza caída es incapaz de entender y discernir correctamente las cosas de Dios. Eso lo hace nuestra naturaleza caída. Miren, aparte de la gracia de Dios, somos naturalmente ciegos. Somos peores que un cadáver podrido que se levanta, mis hermanos, cuando no queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Miren, a menos que el Señor de ojos para ver, de oídos para oír y de un nuevo corazón, y quite ese corazón de piedra, lo trasplante por uno de carne, nadie podrá ir a Jesús.
Nadie, ni nadie podrá buscar a Jesús. Y esa era la terrible condición de estos hombres perdidos y malvados que fueron a denunciar a Cristo por haber resucitado a un muerto. Versículos 47 y 48 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y entonces los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Fíjense, ellos estaban preocupados, era por todas las cosas materiales. Esa era la preocupación de estos fariseos. Los hombres más religiosos en Israel se reunieron para convocar un concilio para decidir cómo abordaban la bondad de Cristo. Del texto se desprende claramente que el propósito de su consejo no era buscar la verdad, ni hacer ninguna evaluación honesta sobre lo que había sucedido. No, ellos no querían hacer eso. Su respuesta a este glorioso milagro no fue gloria a Dios de ninguna manera. Su palabra se ha cumplido y el Mesías ha venido. Eso es lo que ellos han debido decir, porque estaba escrito que esos milagros únicamente lo iba a hacer el Mesías. No, ellos se preocuparon por otras cosas. A pesar de que sabían que había realizado milagros legítimos que solo podían ser atribuidos al poder de Dios, ellos no querían reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Este es el mismo concilio que previamente había hecho una investigación exhaustiva, espero que lo recuerden, de la sanación de aquel hombre que había nacido ciego, ¿recuerdan? A pesar de sus amenazas, a pesar de su malvada agenda para demostrar que el milagro estaba equivocado, la evidencia era innegable, era contundente y no podía ser refutada. Aquí no se podía negar que Jesús había dado vida a un hombre muerto. Tenía 4 días de muerto ya el día. No estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en la gloria de Dios, ni en el bien del pueblo de Dios. Ellos estaban interesados en proteger su propio poder y su vanagloria. Su lealtad no era con Dios, aunque afirmaban ser sus siervos, pero no eran siervos de Dios, eran siervos de sí mismos, siervos de su egolatría, de sus propios apetitos carnales por el poder. Eran siervos de su carne. Temían a los romanos más que lo que temían a Jehová. Su posición era que si le permitían a Jesús continuar haciendo estos milagros, los romanos vendrían y tomarían su lugar y a su nación. Sí, estos temores eran legítimos, o no es irrelevante. Si estos hombres fueran verdaderos hombres de Dios, entenderían que su meta era complacerlo a Dios, complacer a Dios y no al hombre, no a los romanos. Sabían que independientemente de lo que sucediera o de cómo lo percibieran los romanos, debían usar sus posiciones de autoridad religiosa para obedecer a Dios, para guardar los mandamientos de Dios. Pero esa no era la intención de ellos, de ninguna manera. Sus palabras y acciones dejaron en claro que preferían ignorar a Dios y a su palabra que desafiar a los hombres que buscaban agradar. Estaban más atentos de la justicia social del Imperio Romano que de los preceptos bíblicos que dan vida eterna. Buscaban un reino terrenal y no uno celestial. Estos fines carnales y egoístas los llevaron a despreciar a la persona más santa y gloriosa que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Despreciaban a nuestro Señor Salvador, quien se hizo carne para venir a salvarlos. Aunque los amaba, los rechazaron, lo despreciaron y, como sabemos, finalmente lo mataron. Pero todo esto era para cumplirse la palabra de Dios. Versículo 49 nos dice: pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, cuando Jesús dice que cuando Juan dice que Caifás era sacerdote ese año, no estaba afirmando que Caifás era el sacerdote solo ese año, como muchos opositores de la fe han argumentado.
en un intento de hacer que Juan parezca ignorante de los hechos históricos. Y tengo que decirles esto. Según fuentes históricas, Caifás ocupó el cargo de sumo sacerdote desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo. Un total de 18 años como sumo sacerdote. Pero la declaración de Juan de que él era el sumo sacerdote ese año, simplemente lo que hace es enfatizar la importancia de ese año en particular, no la duración de Caifás como sumo sacerdote, como la posición en que él tenía. Después de todo, ese fue un año como ningún otro año en toda la historia humana. Fue el año sombrío en que Jesús fue crucificado, iglesia. Bajo el antiguo pacto era típico que el sumo sacerdote buscara el consejo de Dios para comunicarse proféticamente con el pueblo. Durante los tiempos de la gran urgencia usaban lo que nosotros hemos escuchado muchas veces como el Urín y el Tumín, que eran parte de unas piedras que iban colocadas en el pectoral judío que llevaban los sumos sacerdotes. Ahora, iba sobre el corazón, estaban puestos sobre el corazón. ¿Por qué? Porque esto tipificaba buscar la voluntad de Dios. ¿Con respecto a qué? A la nación de Israel. No hay indicios de que Caifás buscara a Dios de esta manera. Miren, las palabras que salieron de la boca de Caifás fueron verdaderamente proféticas. Incluso, aun si él no entendía lo que decía, cuando él dijo, vosotros no sabéis nada, le dijo a los propios fariseos, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás no sabe ni lo que estaba diciendo. Cuando Caifás pronunció esas palabras proféticas, no tuvo ni idea de lo profunda que eran. Su pensamiento político y estratégico le permitió presentar la idea de que sería mejor que Jesús muriera como sustituto para salvar a la nación. Y efectivamente eso era lo que el Padre había planificado desde antes de la fundación del mundo. Políticamente tenía sentido. Si la elección fuera entre un hombre muriendo por la nación que no fuera destruida, era mejor que muriera un hombre y no toda la nación. Irónicamente, como nosotros ahora sabemos, matar a Jesús como sustituto político no salvó en última instancia a la nación. De hecho, ellos fueron dispersados y destruidos poco después de la muerte de Jesús y perdieron tanto su lugar en el templo como su lugar como nación. Ellos perdieron todo eso. Pero la muerte de Jesús fue sustitutiva a un nivel mucho más profundo que sí funcionó. Y funcionó y sigue funcionando eternamente. ¿Para qué? Para salvar al verdadero Israel, al verdadero pueblo de Dios, que no es étnico, sino espiritual. Ahora bien, versículo 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa. O sea, la Biblia nos está diciendo que Caifás ni siquiera dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Mis hermanos, y aquí con este texto, nosotros podemos ver claramente que Jesús puede utilizar a cualquiera para profetizar. Y eso no quiere decir que esa persona sea un verdadero creyente. Porque recuerden que hasta las piedras hablarán. Porque recuerden que hasta una burra hizo hablar. Así que esto también desmonta muchas cosas que quieren enseñar hoy día en las iglesias. A primera vista, esta declaración parecía referirse a los judíos físicos, tanto a los que vivían en Israel como a todos aquellos que estaban dispersos en aquella época. Pero el término hijos de Dios usado en el versículo 52, que normalmente se entendería para referirse a los judíos físicos, Juan ya lo ha usado para describir a los judíos espirituales. Este término ya ha sido usado en Juan 1, del 12 al 13. Miren cuando Juan dijo, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Miren lo que dice ahora, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Esto no se refiere a los judíos naturales de ninguna manera, sino a los judíos espirituales. Aquellos que han creído y recibido el derecho de ser llamados hijos legítimos de Dios. Cuando aquí utilizamos el término esparcidos basado en el contexto, no se refiere a los judíos físicos que están dispersos a las naciones, sino a aquellos que se convertirían en judíos espirituales por fe en el Señor, tanto judíos como gentiles. Ahí estábamos nosotros también, como la rama injertada en el olivo. Toda la nación de Israel como entidad política no fue salvada por la muerte de Jesús, pero toda la nación de Israel espiritual sí lo fue. Jesús murió en el lugar de su pueblo, tanto judíos como gentiles de todas las naciones, para evitar que perecieran eternamente. De hecho, era mejor que un hombre, Jesús, muriera para lograr la salvación de su pueblo. La iglesia, a quien compró y salvó derramando su propia sangre preciosa en nuestro lugar. En este sentido, el mensaje profético pronunciado por Caifás estaba de acuerdo con la profecía de Isaías. Caifás no sabía. ¿Cuál? Isaías 49:6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Juan más tarde afirmaría esta verdad en Juan 1:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cuando nosotros comenzamos a entender, amada iglesia, la diferencia entre lo que Caifás quiso decir y lo que Dios realmente hizo, nosotros vemos la gloriosa intercesión de la libertad humana y la soberanía divina. Caifás dijo lo que dijo desde su corazón egoísta y malvado, de acuerdo con sus propios cálculos políticos, pero Dios estaba obrando sobrenaturalmente todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Para qué? Para traer salvación a todas las naciones. Esto debería recordarnos Hechos 4, del 27 al 28. ¿Qué nos dice? Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo esto estaba en el plan de Dios, amados hermanos, que su Hijo muriera en una cruz por la culpa de tu pecado y del mío. Esto no tuvo nada que ver con Caifás. Y eso es exactamente lo que sucedió. El versículo 53 continúa diciendo que este malvado plan para matar a Jesús fue aceptado por el consejo que ellos reunieron. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Pero incluso cuando hicieron sus planes y sus deseos crecieron para matar a Jesús, su tiempo aún no había llegado. Estaba muy cerca, sí, pero no se le podía quitar la vida ni un momento antes, ni un momento después de lo que ya Dios había determinado. Por eso vemos que también Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que fue de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Mis hermanos, tengamos algunas aplicaciones del texto. Miren, en primer lugar, tenemos que guardarnos de caer en el mismo pecado que cayeron los judíos y Caifás. Ellos abusaron del privilegio y la posición que habían recibido de Dios. Ellos estaban destinados a promover la gloria de Dios y el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Pero eran egoístas y orgullosos. Usaron su oficio para obtener ventajas terrenales. No entendían el propósito mismo para el cual habían recibido esas posiciones de influencia. Por eso es que toda posición de influencia que sea llamada autoridad dará cuentas al Señor. Cuando utilizas el poder para destruir, darás cuentas al Señor. Al igual que ellos,
como iglesia hemos recibido mucho de Dios. Él nos ha bendecido ricamente a todos nosotros para que podamos darle gloria. ¿Y cómo nos ha bendecido? Con Cristo. Mientras le servimos fielmente a Él, de acuerdo con su palabra, cada uno de nosotros necesita preguntarse, amados hermanos, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿A qué apuntamos nosotros? ¿Qué nos impulsa a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos impulsa a tomar las posiciones que tomamos? Preguntémonos, ¿estamos buscando agradar a Dios o estamos buscando agradar al hombre? ¿Estamos buscando establecer reinos terrenales que nos traigan comodidad, honor y poder? ¿O estamos buscando un reino eterno cuyo fundador y constructor es Dios? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Estamos tratando de menguar nosotros para que Él crezca? ¿Deseamos que Él sea reconocido y glorificado como se lo merece? ¿O nuestra motivación es otra? Miren, somos tan propensos a equivocarnos y caer en actividades, en activismos carnales. Yo le ruego al Señor que nos guarde de olvidar de lo que Cristo está haciendo en y a través de su iglesia. Porque a veces tenemos otras agendas o porque tratamos de complacer a aquellos que no son de Dios. Nosotros debemos complacer a Dios, iglesia. Solo a Dios debemos complacer. Debemos buscar ¿qué? Primero su reino y su justicia, no la nuestra. Debemos buscar su gloria, debemos buscar su honor, no el nuestro. Miren, si Él nos da posiciones de influencia, si Él nos da posiciones de autoridad, debemos usar esas posiciones con humildad y reverencia para promover su causa, no la nuestra. Segundo lugar, vemos en el texto el avance simultáneo del reino de Cristo a través de aquellos que creyeron y la oposición y el odio de los enemigos de Cristo. Aquí lo vemos. No debemos sorprendernos entonces, amada iglesia, si nosotros llegamos a enfrentar oposición, si nosotros llegamos a presentar dificultades de aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo. Eso no nos debe sorprender a nosotros, de ninguna manera. Si fue así cuando Cristo, nuestro Maestro, caminó sobre la faz de la tierra, ¿qué esperamos nosotros? No somos más que Cristo. Si el mundo lo odiaba a Él, ellos también nos odiarán a nosotros. Más bien revisémonos cuando el mundo nos ame. Ahí hay problema cuando el mundo te ama, porque no estás siendo un verdadero creyente. Cuando el mundo te ama es porque tú estás agradando al mundo y no a Dios. Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, iglesia. Miren, Mateo 24, del 9 al 14, este es un texto glorioso. Entonces, y tiene que ver con nosotros, es profético para nosotros también. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso lo dijo nuestro Redentor. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este texto debe darnos temor y temblor, iglesia. No estamos para jugar. Finalmente, no olvidemos,
lo que nuestro Señor Jesucristo logró. Veamos la ironía al realizar este milagro final y glorioso para probar que Él era el Mesías. Es una gran ironía que al restaurar a Lázaro a la vida, Jesús puso su propia vida en peligro. ¡Qué imagen del Evangelio! Para dar vida a los pecadores muertos, Jesús tuvo que morir como pecador. Tenía que convertirse en nuestro sustituto a través de la muerte de un hombre, Jesús. La raza elegida fue salvada. El Israel espiritual, compuesto de los escogidos de todas las naciones y de todas las generaciones, fue redimido por su muerte sacrificial. Por nosotros, su muerte, Él nos trajo vida, iglesia. Los enemigos de Cristo, viendo ante sus propios ojos el amor y el poder de Jesús para dar vida a los muertos, estaban motivados a buscar su muerte. Pero a través de esa muerte, muchos de los enemigos de Cristo fueron finalmente salvados de la muerte eterna. Y saben una cosa, amados, que tú y yo estábamos también entre esos enemigos. Aparte de la gracia de Dios, habríamos corrido a las autoridades judías y nos habríamos unido a aquellas multitudes que no mucho después le gritarían: crucifícalo, crucifícalo. Pero incluso cuando todavía éramos pecadores, todavía sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Qué glorioso y misericordioso Salvador tenemos. Deja que esta verdad llene tu corazón de gratitud y humildad de que Jesús vino a salvar a pecadores como nosotros. Que este evangelio que nos ha traído la vida continúe llevando a muchos a creer en el Señor Jesucristo. Si estás aquí, querido amigo o amiga, y no has confiado en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te ruego a que reconozcas quién es Él. Él es Cristo. Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él es la resurrección y la vida. Todos los que creen en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Amada iglesia de Pueblo Nuevo, a Él sea la gloria, la honra y el honor. El Señor nos ayude. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor. Aunque muchos creyeron ese día cuando Lázaro resucitó, otros siguieron amando sus delitos y pecados. Ayuda a tu iglesia. Que no seamos de doble ánimo. Que no seamos tibios. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Te rogamos y haga el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.